buenas noches, bienvenidos a Efecto Mundial. Esta noche tendremos un programa especial sobre África, las relaciones entre México y ese gran continente, lo poco que hemos realmente explorado y avanzado con ese continente a lo largo de los años, y las razones quizá por las cuales los mexicanos y los africanos no hayamos tenido la relación tan estrecha que probablemente debiéramos tener con ellos. Para ello tengo a la directora general de África y Medio Oriente de la Cancillería, la licenciada Sara Valdés. Muchas gracias, Sara, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, embajador. Y también tengo el enorme gusto de contar con nosotros con el embajador Mauricio de María y Campos, quien fuera nuestro embajador en Sudáfrica hasta hace cosa de un par de años, y que es un africanólogo, un distinguido conocedor del continente, quizá uno de los grandes especialistas que nuestro país tiene, y que fuera también director de la UNUDI con sede en Viena. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, pues si les parece, vamos a pasar primero, como es costumbre, con nuestro carrusel de noticias de la semana y volvemos en un instante. Las naciones más pobres de África, como Tanzania, Mozambique y Níger, son las mejores en el cuidado de los niños, mostró una investigación del Foro Africano de Política Infantil. Este organismo observó la salud, educación y otros gastos sociales para medir los aspectos clave para mejorar los pronósticos económicos nacionales a largo plazo. La ONU ha registrado el mayor proyecto eólico del África subsahariana, que se construye en Kenia como generador de bonos de carbono, recogidos en el Protocolo de Kioto como un mecanismo para reducir las emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero. La estación eólica Lago Turkana de 310 megavatios está situada en el noroeste de Kenia y entrará en funcionamiento a partir de 2013, según un comunicado difundido por la compañía. ¿Por qué no comenzamos quizás, Sara, con por el principio? ¿Qué significación tiene o ha tenido África para México en lo político, en lo económico, quizá en esos dos terrenos para empezar? Efectivamente, Enrique, la importancia de África para México en lo político, en primer término, África no es reciente o no es tan reciente en la agenda mexicana o en la agenda de política exterior de México. México está presente en el tema de descolonización desde sus albores, inclusive ya en 1935 México condena enérgicamente en la Sociedad de Naciones la invasión de la Italia fascista a Etiopía. Yo diría que ese es nuestro primer paso de una relación muy rica y muy fructífera con el continente africano en el plano de lo multilateral y de los principios. México defiende el principio de autodeterminación, los procesos de descolonización. México apoya todas las resoluciones y toda la actividad en torno a esta situación, inclusive más adelante en el momento de aislar al régimen del apartheid en Sudáfrica, también México toma ahí un papel de liderazgo. Sin embargo, esta relación en lo multilateral, que también implica, por ejemplo, el apoyo a las metas de desarrollo del milenio y demás, estamos buscando traducirla a una relación bilateral, tanto con los países, las naciones de ese vastísimo continente, como con sus organizaciones regionales. La organización regional por excelencia es la Unión Africana, de la cual México es observador desde 2005, y las organizaciones subregionales. Es muy interesante los procesos de integración y de diálogo subregional. Pero digamos, más allá de lo histórico, en la actualidad, ¿qué densidad tiene África para México? Digamos, quien está ahorita mismo viéndonos en su televisión y le presentamos el tema de África, ¿por qué no le cambia de canal? ¿Qué significación tiene? Mauricio, ¿cómo lo presentarías, digamos, por qué los mexicanos debemos poner más atención o debiéramos poner más atención al continente? Muy buena pregunta. Yo creo que África hoy en día es un continente muy importante, primero que nada,
porque tiene casi 1.000 millones de habitantes, pero sobre todo porque está creciendo a una tasa muy rápida. Para 2050 se estima que serán unos 1.800 millones de habitantes. Entonces es la tasa de crecimiento de población más grande. Y en lo económico también están creciendo rápido. Bueno, y a eso iba después. Pero también lo que es muy interesante, yo creo que en los últimos años es tanto lo que ha pasado en términos políticos, porque ya tenemos un número creciente de países, la mayor parte de los países con gobiernos electos democráticamente, aunque todavía hay países con problemas políticos con problemas muy críticos y de regímenes dictatoriales muy viejos. Pero en lo económico habría que comentar el hecho de que son los países africanos los que más han estado creciendo. Vamos a ponerlo así, en los últimos 10 años, África, que solía ser el patito feo, ha crecido a una tasa similar a la de Asia. Esto no nos damos cuenta. Claro, no es una situación pareja en toda África. Hay países que han crecido muchísimo, ¿verdad? Como Angola, como Nigeria, como Etiopía, curiosamente, pero los primeros gracias al petróleo, al gas, a las materias primas, y hay otros que no han crecido mucho. Pero en última instancia, las expectativas que hay, veíamos unas estimaciones recientes del Economist, son que entre 2010 y 2015 también van a ser el país que va a crecer, va a ser el continente, perdón, que va a crecer más rápido, incluso que los asiáticos que tanto nos sorprenden. Claro, partiendo de bases muy bajas, pero de todas maneras están creciendo, y entonces yo diría para México, en lo político, pues son 53 países, casi 54, ahora que Sudán del Sur pase a ser también un nuevo miembro de las Naciones Unidas, seguramente, pero son más de una cuarta parte de los votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya, políticamente son muy importantes. Hay que contar con ellos. Y económicamente, pues... Y además votan en bloque normalmente. Además es muy importante lo que dices. Porque los asiáticos, por ejemplo, no votan en bloque. O los americanos. Eso es muy interesante, sí. Los africanos normalmente en casi todos los puntos votan en bloque. Pero yo diría, el aspecto económico es uno que yo quisiera resaltar. Cuando doy clases, por ejemplo, a mis alumnos, Iberoamericana, en fin, me veo muy sorprendido por las reacciones de muchos de los estudiantes que no saben realmente que precisamente en esta última década pues creció al 6% anual toda África, y que tanto más que va a crecer más en los próximos años. De hecho, más que América Latina. Más que América Latina. Sí, pasó a América Latina también, igual que Asia, y pasó a América Latina. Entonces, hay claro, y esto sí es importante que lo comuniquemos, hay una gran diversidad. Es decir, se habla de África como un continente, tiene posiciones políticas comunes, aspiraciones comunes desde la independencia de la mayor parte de los países, pero la realidad es que es un país, es un continente con una variedad enorme, ¿verdad?, de religiones, de lenguas, de culturas, y si queremos entender las relaciones de México con África, pues tenemos que entender también cada uno de los países. Tiene casi el doble de la población de América Latina, prácticamente el doble. Sí, efectivamente. El otro aspecto que sí vale la pena comentar es que... Y está el futuro, realmente creo que es un gran tema ahí, ¿no? Es decir, el futuro de buena parte del mundo está ahí por ser una de las áreas menos explotadas del planeta, pues es donde se encuentran quizá materias primas más abundantes, hay muchísimo trabajo por hacer como gran abastecedor del planeta, como área de desarrollo ambiental importante también, pero no sé, digamos, en el acercamiento de Cancillería, Sara, ¿cómo se visualiza, en qué engrane de la estrategia de política exterior de México, en dónde engrana la África en esa estrategia? Sí, el acercamiento con África es, diría yo, indispensable. No es una cosa de voluntad, es una cosa de necesidad. Por todas las razones que precisamente ha expuesto el doctor de María y Campos, el potencial económico enorme que tiene, el gran potencial que tiene inclusive su composición generacional. Estamos hablando de poco más de 1.000 millones de habitantes, de los cuales el 60% tienen menos de 25 años.
Entonces, esto hace del continente también un mercado potencial de gran interés futuro, y como apuesta a futuro. Como apuesta en el tema político, en el diálogo político y en las perspectivas de cooperación. Tenemos un gran potencial, no solo económico, sino también de cooperación con África. Y África está en la agenda internacional. Esa es la tercera parte que yo insistiría nuevamente. México fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad en el periodo 2009-2010. Un buen número de los temas de la agenda, tanto del Consejo de Seguridad como de COSOC, como de los principales organismos internacionales, están en África. Y por supuesto para México, en una perspectiva de ocupar el lugar que le corresponde en el plano internacional, pues no podemos descuidar al continente africano. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos ahora para continuar con nuestra reflexión sobre África.